Bueno, hola para todos y para todas, nuevamente Cata Morales, fundadora de Mujer Fascinante. Hoy en otro jueves fascinantes, ustedes como han venido viendo y hemos venido trabajando todos los jueves invitando a mujeres especiales, a mujeres con talentos y dones para seguirles agregando valor a ustedes a través de este espacio, que espero lo estén disfrutando muchísimo. Hoy aquí rodeada de una cantidad de elementos, libros de literatura infantil. Ahorita Nati, que ya la voy a presentar, pues nos va a explicar por qué tenemos estos objetos acá. Quiero contarles que hoy tengo el privilegio de estar con Natalia Agudelo. Para mí, Nati, psicóloga, mujer fascinante, una mujer que se presta muchísimo para el servicio, que tiene un don del servicio muy importante, que yo admiro bastante, y que además viene hoy a entregarnos, además de su historia, nos va a entregar una información supremamente importante y también nos tiene una invitación muy especial, ¿cierto, Nati? Así es. Súper bienvenida, muchas gracias por aceptar mi invitación a este espacio. Cuéntanos, Nati, primero, ¿quién es Nati? Bueno, Cata, gracias por la invitación, gracias por esas palabras no merecidas, pero bueno, rico saber. Súper merecidas, súper merecidas. Bueno, Nati es una mamá que decidió serlo muy joven. A los 22 años me antojé súper joven, me antojé de tener una niña y como que se lo pedí así al universo, así fue, me dio una niña preciosa, hermosa, que hoy tiene 11 años, no me calcules la edad. ¿Qué se llama? Mariana. Que se llama Mariana, sí, es mi motor, mi inspiración para todo lo que hago. También soy hermana de dos lindos hermanitos, una hermana mayor, un hermano menor, sí. Y psicóloga de profesión. Ok, Nati, yo quiero preguntarte un poquitico, pues porque eso es una pregunta que le hago como a todas las mujeres que vienen, es que nos contéis un poquito como sobre tu historia, o sea, cómo empezó tu vida, cómo fue esa infancia, esa adolescencia tuya. Ok. ¿Qué aprendizajes traes de allá para acá? Unos aprendizajes que se volvieron incluso motivación para salir adelante, para ser lo que hoy soy, sin sonar pues creída, no. Pero que hoy por hoy me siento muy orgullosa de eso que en mi infancia soñé y que hoy lo estoy cumpliendo. Claro. Como te decía, una hermana mayor, me lleva 3 años, con la que todo el tiempo jugué, me empeliculé a soñar lo que hoy ella y yo somos, de querer salir adelante, de querer salir con nuestras profesiones. Entonces vengo de un hogar de una madre, una familia monoparental, sin un padre, pero con una madre que cumplió un rol maravilloso, porque todo el tiempo estuvo presente a pesar de tener que salir a trabajar, todo el tiempo estuvo como madre. Esa sí es una mujer fascinante. Fascinantísima. Una belleza. Luzma, ¿cierto? Luzma se llama. Saludos a Luzma. Saludos a Luzma, por favor, porque hizo un buen trabajo. Por aquí estoy bien, además porque conozco a él y me parece que es un trabajo muy bonito lo que hacemos nosotros como mamá. Pero entonces contame un poquito, entonces me hablabas de que con tu hermana había una experiencia como de soñar, de pronto de jugar alrededor de eso, ir proyectando y visualizando su futuro. Sí. Pero digamos, ¿qué es lo que más recordás de esa época? Bueno, de las cosas que más recuerdo pues que pueden relacionarse con mi elección profesional es que quería ser monja. Sí, ¿Cómo te parece? Contame eso. En ese espíritu que tenía como de ayuda, como en esa vocación de servicio, me visualicé en algún momento como monja, pero luego en mi adolescencia empecé a enamorarme, entonces lo descarté. ¡Oh, ya! ¡Qué bien! El amor cambió el rumbo. Sí, cambió el rumbo, pero entonces siempre estuvo en mí como esa sensación, esa vocación de que quería hacer algo que aportara pues como en ayudar a los demás y que obviamente me realizara a mí como persona. O sea, perdóname, te interrumpo, o sea que ese don de servicio que yo conozco de ti en la actualidad viene desde esa época. Sí, podría decirse. Pues lo tenías dentro de vos, pues. Sí, incluso porque mi madre lo instauró de una forma muy linda, y es que nosotras nunca tuvimos
demasiadas cosas, pero lo poco que tuvimos, ella nos enseñó a compartirlo, entonces de eso también aprendí mucho. Claro. Sin embargo, después que terminé pues como mi bachillerato, ya fue muy clara, no tengo los recursos para pagarte una universidad, entonces decidí una técnica para valerme pues por mí misma, y decidí elegir la contabilidad. Quería ser contadora pública, entonces cuando lo ejercí pues en ese momento como auxiliar contable, no me gustó. Es que los números tienen su cuerpo. Sí, eso no es para todo el mundo. Era algo como que no me realizaba, algo como que no era conmigo. Yo sentía que no vibrabas con él. Exacto, que me faltaba algo, entonces bueno. Claro. Entré a un trabajo y debo confesar aquí, la verdad, me inspiró una psicóloga de ese trabajo. Yo la veía y ella tan bonita, con ese conocimiento. Era una psicóloga de selección. Qué bien, sí. De personal. Entonces yo como que me veía ahí, yo ve qué rico, sí. Entonces me decidí, estudié la psicología y muy enfocada pues como a la selección de personal. O sea, te inspiró esa profesional que conocías, pero ¿hubo de pronto alguna otra razón por la que terminaste estudiando psicología? Pues eso, el tema de que quería ser profesional, de que quería algo que me realizara como ser humano, no tanto pues como en esto de que algo que me llene de dinero y listo, sino algo que me hiciera sentir feliz. Te lo preguntábamos pues porque estabas en la técnica que es pues muy financiera, ¿cierto? O sea, de las ciencias exactas y terminaste en las ciencias humanas, pues que además pues, son encantadoras y que lo compartimos además. Entonces, por eso te preguntaba, pero me parece fascinante porque es que si yo tengo el don de servicio, estoy ligada necesariamente al concepto humano, pues a la realidad humana. Exacto. Y ese don que tú dices lo descubrí en las prácticas. Porque, como te digo, yo me veía como una psicóloga inicialmente de selección de personal. Sin embargo, en la práctica me tocó el ámbito educativo y trabajar con población vulnerable, con niños en unas condiciones extremas en todos los sentidos. Entonces eso me movilizó demasiado, hizo que amara más mi carrera, y desde ahí ese gusto por los niños, por querer hacer algo por su salud mental. Oye, y entonces ¿en qué momento o sea, ya eras psicóloga cuando se te prendió el bicho de ser mamá? ¿O estabas como paralelo? Exacto, lo estaba estudiando. Lo estaba estudiando, de hecho tuve que pararlo en algún momento, como le pasa a muchas madres hoy en día que deben abandonar sus estudios. Afortunadamente yo no tuve que hacerlo, tuve el respaldo familiar en ese momento para seguir con mi carrera. Y bueno. Qué bueno, Nati, súper bueno y súper encantador. Entonces, bueno, vienes ejerciendo pues la psicología ya hace varios años, pues por lo que yo he notado, por la relación que hemos tenido Natalia y yo a través de los proyectos que hemos en conjunto diseñado y que nos hemos soñado a través de la Corporación Colimben, pues que es la que nos unió, pues he visto que tu enfoque, ¿cierto?, ha sido muy desde tu rol de mamá, ¿cierto? Y es a lo que queremos pues hoy invitar a las mujeres fascinantes y a los padres también, padres, hombres fascinantes que nos acompañen a entender un poquito pues, pero contame primero cómo te fuiste como enrutando hacia esos temas de la infancia, de los niños, de las madres, esa preocupación ya desde tu profesión. Exacto, ahí se mezclaron dos temas muy importantes y era eso, en qué me voy a enfocar profesionalmente, que como te digo, desde que tuve esa experiencia educativa me pareció fascinante, me pareció un rol muy importante como psicóloga en ese momento. Y además el tema de la maternidad, mi hija pequeña, el tema del compromiso de que yo ya tengo un conocimiento, debo aplicarlo, pero no me funciona. Claro. Sé de unas técnicas, pero al momento de aplicarlas algo andaba mal, entonces también inició esa búsqueda de algo me falta en estos conceptos, y por eso llegué a la crianza respetuosa. Maravilloso. Sabes, una cosa es que yo aquí pues escuchándote pienso, pues y te quiero hacer esa pregunta, de pronto es muy personal, y es la siguiente, o sea, yo por ejemplo, y pues lo he contado en mi historia,
yo no elegí ser mamá y mi hija llegó como un regalo para mi vida. Digamos que sí lo soñaba cuando era pequeña, pero no sentía que estaba preparada cuando ella llegó. Tú cuando dices, bueno, yo decidí o quise, me picó el bichito de ser mamá, ¿tú te sentías como en esa preparación, o sea, o cómo era esa sensación? No, partiendo de que tenía 22 años, Sí. En ese momento pues no tenía toda la conciencia de lo que significaba la maternidad. Okay. Debo reconocerlo, mi hija lo sabe y es algo pues que es hasta bonito, claro, que ella lo sepa, que en ese momento fue más como, yo me lo imaginaba, tener una niña, ponerle Mariana, incluso le tenía el nombre porque pasaba siempre por una papelería que se llamaba Papelería Mariana y yo, así se va a llamar, sí, y yo me la imaginaba más era para muñequear. Claro, claro. Para ponerle los vestidos rosaditos, para ponerle los moñitos, para ese tipo de cosas. Ya lo demás no lo dimensioné como no lo dimensionaste tú, como claro, no lo dimensionan la mayoría de los papás y que se va aprendiendo en exacto, el día a día. A eso voy yo, ¿cierto? O sea, que es un proceso muy bonito porque uno termina aprendiendo junto con los hijos, pues ese proceso de correlación. Pero me encanta además el título de crianza respetuosa, pues porque mi hija ya tiene 14 años y pues uno cuando le dicen eso empieza como a mirar en retrospectiva y empieza a autoevaluarse, a decir, ay, ¿será que yo estoy haciendo la tarea bien? Que es como la angustia de la mayoría de las madres pues responsables, o las que estamos comprometidas como con la tarea. Entonces empecemos por ahí, Nati. ¿Qué es crianza respetuosa? Como que no nos agobie a nosotras, porque yo te voy a confesar que ese título me agobia. ¿Cierto? Yo digo, pucha, ¿será que sí? Pues, ¿será que ahí sí estoy yo? Exacto, entonces como que empecemos por definir. ¿Qué es esa vaina de crianza respetuosa? ¿Con qué se come? Ok, crianza respetuosa es un estilo, okay, como muchos estilos que hay en este momento educativos, es también pues un estilo, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia en cuanto a los otros? Que se basa precisamente, como su nombre lo dice, en el respeto. En el respeto a ese menor, de que es un ser con derechos, derecho a la educación, derecho a ser escuchado, derecho a ser tenido en cuenta, derecho a ser amado, claro, entonces básicamente a ser escuchado, pues, exacto, claro, el ser tenido en cuenta para las decisiones. Busca el equilibrio básicamente entre otros dos estilos que ya hemos visto pues y hemos tenido a lo largo del tiempo, que es el autoritarismo, en donde nos vamos a ese extremo de soy yo la que manda y yo soy la que tengo la razón. Exacto. Y usted no hable. Sí, señora. Y muy utilizado por nuestros padres, ¿cierto? Claro. Usted se calla porque yo soy el adulto y yo soy el que sabe, el que está hablando. Sí. Entonces ese es el autoritarismo, el extremo, sí, ¿cierto? ¿Y el otro extremo es cuál? Y el otro extremo es el permisivo. El estilo permisivo, en donde delegamos nuestra responsabilidad como padres, se la delegamos a otras personas, a cuidadores, es que mi mamá es la que me lo cuida, ¿cierto? Es la escuela la que le debe instaurar valores y no yo. Claro, claro. La tecnología misma ahora también se encarga de educar porque nosotros lo permitimos cuando nos vamos a ese extremo. Entonces lo que busca la crianza respetuosa es ese equilibrio. Claro, el sano equilibrio. Bueno, yo aquí escuchándote con lo del autoritarismo, a ver, aquí tenemos que, como dice, hablar a calzón quitado. Entonces yo, por ejemplo, por mi carácter, por mi personalidad, pues yo soy fuerte, la manera como me expreso, en fin, aquí recordando, digamos, instrucciones que le he dado a mi hija en el pasado, en fin, que han sido muy, ¿cierto? O sea, no como de no piense o usted no tiene derecho, sino como que ya llega un momento en el de desespero de uno por el desconocimiento, que uno termina dando una orden o una instrucción, pues toda avasalladora, pues, ¿cierto? O sea, atropelladora. Digamos, pues eso no es todo el tiempo ni a toda hora, pero yo hoy siento que eso sí lastima mucho, ¿cierto? ¿Cómo poder controlar o cómo poder solucionar cuando yo me siento en ese desespero o en ese agobio? Para pues, esto como con el ánimo también de que la gente de pronto se identifique conmigo y cómo puedo yo de pronto controlar eso, o sea, ¿qué harías tú o qué recomendarías tú que haga yo cuando me desespero y no sé cómo manejar esa situación para empezar a llegar a ese equilibrio? Muy bien,
En eso que tú mencionas, lo principal, y es uno de los fundamentos de la crianza respetuosa, es la conciencia. La conciencia de que tienes un rol, ¿cierto? Como mamá, de educar, de ser un modelo para ese chico, para esa chica. Si tú no quieres que tu hijo tenga cierto comportamiento, tú se lo estás modelando. Tú le puedes exigir que se calme y tú no estás calmada, ¿cierto? Eso es un tema muy interesante que debemos practicarlo. Eso que tú estás diciendo en este momento, en ese agobio, en esa preocupación, estás entrando en ese nivel de conciencia de la crianza respetuosa, ¿cierto? Una vez partes de esa conciencia, de esa autoevaluación, pues pucha, ¿será que lo estaba haciendo bien? Lo mencionabas al principio. Sí, es con la misma palabra permanente. Exacto, y es muy válido y es lo que queremos en este momento que suceda, como profesionales de la salud mental y como padres. Queremos que todos los padres, todas las personas implicadas en la educación de un niño se evalúen cómo lo están haciendo y obviamente tengan en cuenta estas nuevas formas de educar. Claro, sí, es que yo siento que es puro desconocimiento, es improvisación, ¿cierto? Ensayo de error uno todo el tiempo, pues, por ejemplo, yo que soy como tu madre, soy mamá soltera, ¿cierto? Es decir, yo no creo pues, en que uno ejerza los dos roles, yo no sé qué, pues yo no sé eso, ahorita nos explicarás o nos aclararás, pero a lo que voy yo es que uno se agobia tanto estando, por ejemplo, en el caso mío, sola, ¿cierto? Asumiendo ese rol de maternidad, que uno pues todo el tiempo tiene esa sensación, ¿cierto? La sensación de uno, lo estoy haciendo bien y dos, porque esto me está agobiando, ¿cierto? Entonces finalmente pienso que somos nosotros los padres, los madres, vuelvo y te repito, tú ya me vas a aclarar o nos vas a aclarar, somos nosotros los que nos tenemos que sanar, ¿cierto? Claro. Somos nosotros los que tenemos que entrar en ese nivel de conciencia. O sea, no sé, hay unos principios, unos fundamentos, unas cosas que tú empezaste a señalar ahora, ¿cuáles son? O sea, para empezar como a dar tips aquí para nosotros los que nos agobiamos tanto. Sí, y es súper válido y no creas en lo que estamos hablando y lo que queremos hoy transmitirle a las personas que están viendo esta información es que somos humanos y que en esa humanidad nos equivocamos, en esa humanidad cometemos errores. Nosotros, los que tenemos el conocimiento, también fallamos en ese estilo. No crean que Mariana, por tener una mamá entrenada en crianza respetuosa, es una hija perfecta y que mi estilo es perfecto, ¿no? Aquí somos seres humanos que nos equivocamos. Sí. Exactamente. Entonces, bueno, uno de los fundamentos principales que mitiga un poquito esa angustia que tú mencionas es el tema de la empatía. De ponerte en el lugar de tu hijo, porque a veces damos instrucciones, pero por nuestro deseo. Es que yo quiero que vos seas esto, es que yo quiero que hagas esto. Le has preguntado a tu hijo si desea lo mismo, si quiere lo mismo. Me hiciste acordar de un caso, hace por ahí unos 15 o 20 días una amiga me llamó en medio de un desespero. Su hijo tiene la misma edad más o menos que mi hija, 15 años más o menos. El niño le dijo, mamá, me quiero hacer un piercing, ¿cierto? Ella me llamó en una angustia, mira, ya se quiere hacer un piercing, entonces ¿qué más me va a pedir? Yo te voy a decir lo que yo respondí, voy a contar, ¿cierto? O sea, pero con lugar a equivocarme, quiero que esto sirva de ejemplo pues, para todos nosotros. Y es lo siguiente, yo que le dije, oíme, pero pues, primero tengo que te descontrolos, pues, ¿qué pasa con el piercing? Porque mi hija tiene un piercing y yo se lo permití, ¿cierto? Segundo, ¿cómo así que si él te pide esto, qué más te va a pedir? ¿Cierto? Entonces, ¿cómo así que qué más te va a pedir? Entonces yo lo que le respondí es, tu cuerpo, tu campo. O sea, tenemos que respetar el cuerpito de ese ser que se está criando autónomamente, que pasa en un ser autónomo, ¿cierto? O lo estás criando bajo, como dices tú, moldeándolo a imagen y semejanza de lo que buscan esa Así se lo dije, en mi estilo pues muy desparpajado y muy,
Pero no sé, yo sentí que eso fue como una agresión. Entonces yo decía, pero eso es una agresión, porque ¿cómo así que si pide el piercing después que más va a pedir? Ya que se estaba imaginando. Nos llenamos de cucarachas nada. Sí, es cierto. Y lo que te digo, nos llenamos de necesidades propias. No quiero que los demás vean que mi hijo tiene un piercing. Ajá. Pero no le has preguntado a tu hijo, posiblemente, no sé, el caso puntual, qué significa para él tener ese piercing, ¿cierto? Exacto. Entonces es como eso, ponernos en el lugar del hijo, validar sus emociones. Sí. ¿Qué sentís al respecto? Porque total, muchísimas veces, y vuelvo y te lo digo, por eso es que estamos haciendo en este momento un cambio a esa crianza, es que venimos, somos adultos rotos. Sí. Claro, nosotros también nos dañaron un poquito. Ajá, sí, con todo el respeto a nuestros padres, a nuestros abuelos, es una realidad. Y en este momento como sociedad se está reflejando eso, ¿cierto? Somos adultos que no tenemos herramientas para resolver un conflicto, sino que vamos a la guerra inmediatamente, que no nos ponemos en el lugar de esa persona, sino que primero mis necesidades y me voy por delante del que sea. Hay dos cosas que yo trabajo mucho y que en el workshop que hicimos esta semana, donde trabajamos el tema del diseño del sello y de cómo inspirarse para el sello, era invitando a la gente precisamente a ese pasado, Nati, a reconstruir ese pasado de qué soñábamos cuando éramos pequeños y en qué momento se nos bifurcó, se nos desvió el tema. Porque mira, cuando yo le ayudo a las personas a la construcción del sello, utilizo mucho eso que vos decís, es, venga, ¿usted qué está pensando? Venga, ¿usted cómo piensa? ¿Cuál es su estilo de pensamiento? ¿Cierto? O sea, fíjese si es valídelo, o sea, eso es coherente, eso sí lo emociona, eso sí tiene sentido. ¿Sí me entiendes? O sea, me trajiste como mucho a eso, porque finalmente en esa construcción de yo ayudar a mi hijo a que construya su identidad, que en este caso yo lo llamo sello, pero es su identidad, yo termino imponiendo una cantidad de cosas y la cultura, la sociedad. Yo en la angustia de mi amiga, yo pensaba y me acordaba de sus papás, recalcitrantes, inquisidores, y yo decía, esto es lo que pasa, esta pobre mujer está trayendo ese estilo de crianza que tuvo y lo está transmitiendo a este autoritario. En eso que decíamos al principio, no tengo en cuenta la opinión del chico y no significa, con esto que estamos diciendo, es que la psicóloga dijo que me podía poner el piercing. Exacto. No significa eso, ¿cierto? Pero sí significa que nos demos la oportunidad de escuchar por qué se lo quiere poner. Nosotros en psicología infantil nos basamos siempre para la resolución de conflictos en 3 pasos fundamentales y vuelve a aparecer la empatía. Y los llamamos 3 pasos porque el primero siempre debe ser la empatía. Empatía es me bajo al nivel del chico. Pues me pongo ahí al mismo nivel. Me identifico con su necesidad. Valido su emoción. ¿Estás enojado? Ok, tienes todo el derecho a estar enojado. Porque hay otros tipos de crianza en donde, ¿por qué se enoja? No tiene motivos. Porque llora, está aburrido. Porque está aburrido si no le falta nada. Exactamente. O porque llora, llorar es de nenas. Todo ese tipo de cosas hoy por hoy tienen una consecuencia en nosotros, entonces estamos llamados con nuestros hijos a romper esas cadenas. Yo creo que yo te conté a vos una historia hace tiempos, que el estilo de mi mamá era, pues yo aprendí a llorar hace 6 años o 5. A mí no se me permitió llorar, pero porque ella en su angustia no sabía qué hacer si yo lloraba, entonces ella me decía, le estaba hablando algo, tiene 5 minutos, tome la pastillita, tiene 5 minuticos para que le quite el dolor. Imagínate eso lo que hizo en mí, que yo por mucho tiempo no lloraba, pues o si lloraba ya era porque era una cosa pues gravísima. Y fíjate que cuando yo empecé con este proceso de crianza con Mafe, me empezó a pasar lo mismo. O sea, fue cuando hace 5 o 6 años que empecé a entender que yo tenía que permitirle a mi hija llorar, porque ella lloraba, obvio, y era a tal punto que eran 3 horas y era un llanto desesperante, y yo obviamente me agobiaba, pero yo me agobiaba y hasta de pronto le decía, ¿usted por qué está llorando? Pues me entendés, porque en la angustia misma de mi mamá, pero yo en ese momento no lo entendía, yo lo vine a entender hace 5 o 6 años, que aprendí a llorar. Mira qué tan teso como uno repite los patrones y la importancia de lo de la conciencia. Cuando vos hablas de conciencia, y quiero que volvamos ahí porque yo creo que es la base de todo, pues yo lo entiendo como mirar para adentro. ¿Vos cómo lo verías? ¿O cómo lo expresabas? Exacto, es mirarse hacia adentro. En eso de cómo lo estoy haciendo.
y no ser tampoco autocastigadoras. Aquí no estamos hablando de estilos perfectos. La crianza respetuosa en ningún momento dice que vamos a hacer, si la implementamos, padres perfectos. Claro, claro. O flagelarnos por eso. Exacto, simplemente somos seres humanos que buscan mejorar la calidad de ese hijo, esa hija y de nosotros también, porque es que a veces es curioso hablar con los padres y decir, cúrelo a él, trabaje con él, ¿cierto? Sí, se da, claro, como si fuera... El problema es del niño y no mío. Exacto, adulto. exacto. Entonces en lo que tú dices, claro, es el punto de partida de muchas cosas, es el nivel de conciencia, porque incluso en esa conciencia lo que tú estás diciendo, tuve una infancia tan marcada, tuve una infancia tan dolorosa, y en ciertos casos que necesito sanarme. Yo a nivel individual, en este pasado, en estas situaciones que me costaron tanto, necesito sanarme, y para eso están también los procesos individuales, ¿cierto? La terapia individual, porque no se trata de yo estoy muy mal, yo tengo mis rayones, como lo dicen habitualmente, sino que es eso. Entonces, si yo identifico desde esa conciencia que tengo un problema, debo solucionarlo para poder ser ese padre o esa madre respetuosa. Bueno, me perdonas porque yo ahorita te interrumpí, nos estabas dando los 3 pasos. Íbamos en la empatía. En la empatía. ¿Cuál es el segundo paso? El segundo paso es el problema. Okay. El problema en sí. Ahorita un ejemplo, gracias. El problema en sí son los 2 puntos de vista. No es que no consiento que me hables de piercing, sino lo que hablábamos, listo. El problema acá es que te quieres poner un piercing. ¿Cuál es mi visión como mamá? ¿Por qué? ¿Cuáles son mis argumentos para que no lo hagas? ¿Y cuáles son los argumentos tuyos para que sí lo hagas? Okay. Ahí es donde hay que, como se dice dentro de la psicología, desnudar el alma, desnudar las intenciones, para que podamos avanzar en esa resolución de conflictos. Súper chévere. Exacto. Y el tercer paso, que ya es para darle una posible solución, es las alternativas. Si estamos hablando de crianza respetuosa, estamos hablando de que es una solución colaborativa, no unilateral. No soy yo la que sugiere la solución, porque entonces en esa solución no te pones el piercing y ya. Exacto. Inquisidor y listo. Exacto. Ahí el problema posiblemente desaparece en algún momento por miedo a las consecuencias del menor, ¿cierto? Claro. Pero la intención del piercing seguirá, o más adelante cuando él tenga otras necesidades emocionales, pues ya a partir de la respuesta de la madre, en este momento posiblemente no la cuente. No la va a compartir con esa mamá. Entonces eso es lo que sugiere esos 3 pasos para la resolución de un conflicto, en donde no quedas completamente satisfecho, y eso es algo que los papás debemos también saber, entender que a veces sí, hay que soltar un poquito. No, y es que es otro ser humano. Claro. Es que es otro ser humano y que sí, que nace de mí o que sale, pues sí, nace de mí, lo traigo al mundo, pero no es de mi pertenencia, pues no es un objeto de mi pertenencia. Exacto, sí. Entonces es muy importante, y eso es respeto. Claro. Porque no estamos hablando, ¿y qué será la crianza? Respeto por esa opinión de esa persona. Bueno, me estoy enamorando de este concepto, la verdad, y lo veo como una necesidad para muchas madres. Pues yo, a través de Mujer Fascinante, me reúno y conozco muchas mujeres angustiadas, ¿cierto? Pues yo pues me considero angustiada, pero conozco un poquitico más angustiadas que yo, y me parece súper rico ir entrando en este tema. Voy a hacer un paréntesis para contarles a los que nos estén acompañando y a los que vean el video que les tenemos una sorpresa, ¿cierto? Y es que Nati va a hacer una masterclass o una clase presencial de unos 45 minutos a 1 hora. Ya les vamos a decir la fecha próximamente, pero va a ser absolutamente gratuita para las primeras 25 personas que hagan un comentario significativo o un comentario aportante o una pregunta con respecto al tema que estamos tratando. Ojo, súper importante, las primeras 25 personas deben dejar ahí su comentario, ¿cierto? Deben dejar, si quieren, sus datos o nos los mandan por el inbox, y además deben compartir nuestro Facebook Live de hoy para que esta información tan valiosa se expanda y se amplifique
a una cantidad de mamás y de papás que necesitan esta información. Claro. ¿Me quedó faltando algo? No. Esa es la idea, para que se vayan animando y nos ayuden con sus comentarios. Las 25 primeras personas, ¿listo? Sí. ¿Dónde lo vamos a hacer? Aquí en el espacio del coworking de Corinven en Medellín. Hay que aclarar que si hay otras personas en otra ciudad, más adelante vamos a tener algo más virtual para los que no nos van a acompañar, pero esto es para Medellín. Medellín, presencial, para que tengamos esa experiencia también más cercana, más de contacto, por lo que tú estabas mencionando y que es algo muy bonito, esa angustia para que seamos ese apoyo, claro. Porque definitivamente desde el desconocimiento, tú lo hablabas ahorita, y cuando veo esos casos con los padres es que no lo hacen de mala intención, es por falta de conocimiento, de que hay otras maneras de hacerlo. Yo quiero hacer otra pregunta con respecto a lo que hablas de la intención. Yo sé que, pues, no, yo diría que la mayoría de las madres y los padres, cuando nos equivocamos, pues no estamos haciéndolo con dolo, pues, ¿cierto? O sea, nos vamos a hacer daño, ¿no? Sí. Pero por ahí he escuchado como varias excusas, no sé si son excusas, no sé cómo interpretarlo. Cuando ya el daño está hecho en ese menor, en ese niño, que ya de pronto es un adulto con esas laceraciones y esos dolores en el alma, esa mamá o ese papá lo que dice es, yo lo hice, pero yo no lo hice sin intención, ¿cierto? O sea, de alguna manera, pues a mí me parece como un poquito descarado, te voy a ser sincera, porque me parece que es importante no responsabilizarse nada, Sí. también como de esos actos, pues es decir, si yo fui el hecho de que yo lo haya hecho sin intención de dañar, dañé, el daño está hecho. Claro. ¿Tú qué piensas de eso? O sea, ¿tú crees que es algo correcto eso que estoy diciendo o es inadecuado? ¿Cómo lo puedo modificar? Bueno, de todas maneras hay una oportunidad para reparar. Okay. Obviamente hay daño, claro, y es un daño a nivel emocional que cuesta repararlo, pero es posible con un proceso individual, ¿cierto? Desde un acompañamiento ya clínico, dependiendo pues como el nivel del daño. Okay. Porque esto es a nivel general lo que estamos hablando, pero hay necesidades específicas, casos puntuales en donde es necesario pues como otro manejo, ¿cierto? Pero en este caso sí se puede, Cata, y ¿sabes cómo? Volvemos a la empatía. Okay. Reconociéndole a mi hijo que me equivoqué. Que me equivoqué. Okay. Y por eso lo mencionábamos ahorita como los 3 pasos y que debemos arrancar desde la empatía como primer elemento, no abajo cuando ya causé el daño, hijo discúlpame, es que estaba enojada, es que no me entiendes. Claro, en ese momento ya no tiene el mismo efecto que si lo aplicamos desde un principio del problema, listo, como venga hablemos, ven, apoyo lo que estás pensando, así no esté de acuerdo, pero miremos a ver cómo lo podemos solucionar. Una de las preocupaciones que yo creo que puede surgir en muchas de las personas que nos escuchen hay 2 factores externos que definitivamente no podemos desconocer. Uno es pues, la cultura en la que vivimos, que es una cultura bastante densa, pues, o sea, unas relaciones humanas muy complejas, por ese día a día, ese ajetreo, el deseo de sobrevivir, etcétera, que angustia también. Y a los hijos nosotros les transmitimos eso, entonces en esa crianza respetuosa, que no es permisiva, no es autoritaria, ya lo entendimos, pero ¿cómo ese factor puede incidir para que yo no me deje llevar por esas angustias de la sociedad o de la misma tecnología? ¿Sí me hago entender? Es decir, tengo estos 2 factores externos que muchos padres y madres no sabemos manejar eso o no sabemos. Bueno, hay unos que sabemos de tecnología o sabemos de cómo manejarlo, pero no sabemos cómo llevarlo ahí a la crianza. Y eso lo trataríamos más adelante, pues, pero me gustaría como que me cuentes cómo eso dentro de ese equilibrio, ¿cierto? Yo lo debo empezar a manejar. Cata, mira, es de los temas más sensibles dentro de la crianza respetuosa porque tocamos fibras de adultos extremadamente ocupados, que no tenemos tiempo para conectarnos con nuestros hijos, y ese es otro principio de la crianza respetuosa, y es la conexión emocional, el contacto físico con ellos, mirarlo a los ojos cuando les damos las instrucciones. No sé si eres de esas mamás, a mí a veces me pasa
y estoy trabajando en eso, doy la instrucción mirando al celular. Ok, sí, claro, nos pasa a todos. Debes hacer esto, mira, Sí. por favor, no. Sí, total. Es Pasa. hablarle, exacto, y ellos necesitan ese contacto. Y es muy chistoso porque uno con una actitud de estas, de Ajá. celular, y después le dice no al celular, usted no puede tener celular, ojo con la tablet, no me coge el computador, porque uno ¿Cómo te parece? incoherente completamente. Exacto, volvemos a eso de la conciencia, el modelamiento. Nuestros hijos todo el tiempo nos están observando. Nosotros no podemos educar a nuestros hijos en valores a partir de mira este artículo que habla de respeto. Nosotros le debemos modelar el respeto. ¿Cómo nosotros interactuamos con los demás? Esa es la forma como él va a aprender a interactuar con los demás, no como lo vio en internet. Claro. Entonces ahí el modelamiento es súper importante, el tema del ejemplo. Y estábamos mencionando, Cata, Sí. el tema de la conexión emocional, que es supremamente importante, es lo que yo siempre le digo a los papás y lo que te invito a practicar siempre. Okay. Necesitamos, lo dicen las evidencias científicas, lo dicen los estudios, los adultos necesitamos mínimo 5 abrazos al día. ¿Cuántos ha dado usted hoy? Dicha. Pues yo soy muy abrazadora, pero me encanta, pero me gusta eso. Sí. Pero con mi hija, por ejemplo, hoy solamente me ha dado 2. Le debe 10. Le debo 10, sí. Le debe 10 porque esos estudios sugieren que los niños necesitan 12 abrazos mínimo. Ay, ¿qué es eso? Al día. ¿Qué me has dicho? Ujú. ¡Qué emoción! Y sí, los beneficios que esto trae, imagínate que tiene hasta un impacto a nivel inmunológico. Pues me hiciste pensar en otra cosa, es que vos con todo lo que decís pienso en las cosas, y es que hay un ejercicio que yo vengo haciendo, pues es muy personal, pero que también pues invito y lo expando porque eso es para todos, y es empezar a vivir como desde el amor, ¿cierto? Sí. O sea, vibrar en el amor, porque fuimos criados, digamos, en un contexto muy teso, pues, como dices tú, mamá y papá ausentes, trabajadores, pues, no pues ausentes, que no estuvieran, sino que estaban tenían que proveer, Ajá. etcétera, la angustia de la tecnología, la angustia de la sociedad, de la violencia, yo por ejemplo que crecí en toda esa época del Pablo Escobar, entonces esa parte afectuosa, esa parte bonita de la familia, del compartir, eso se ha perdido mucho, entonces, Sí. pues, es decir, yo sí me propuse, yo dije no, es decir, yo quiero ver un adulto pues bonito, bacano, chéverongo, pero que mi hija también, Claro. y es una invitación pues porque lo que tú dices, para abrazar, y hay gente que le cuesta, le cuesta dar un beso, yo soy toda abrazadora, toda piqueadora, que a veces es como soy como más exagerada de la cuenta, pero No, es bacano. No es exagerado y eso también quiero mencionarlo. Cuando a mí me lo preguntan como hasta qué punto el afecto, Okay. mi respuesta siempre va a ser sobredosis. Sobredosis O sea, de no- amor. Sí. Sobredosis de amor. Sí, sobredosis de amor. O sea, no hay un punto límite para esas expresiones afectivas con nuestros hijos. No tengamos miedo a hacerlo, porque en esa educación tradicional, en ese autoritarismo, lo estábamos atribuyendo a eso. Afecto es pérdida de autoridad. Sí, No me va a así. tener en Sí. serio si soy muy cariñosa con él, no. Ah. Es un concepto equivocado y que debemos modificar porque eso es otra cosa. En este proceso de crianza consciente, esto es una información para los padres, ¿cierto? Ujú. En una palabra que yo utilizo mucho, me la has escuchado mucho, pero me encanta porque abarca muchas cosas, es la psicoeducación. Ajá. ¿Cierto? Sí, sí, sí. Cómo estos conceptos las demás personas pueden tener acceso a ellos Claro. para que tengamos una vida muy feliz. Claro, claro. Siempre. Es poner la información asequible a nosotros pues, Sí. para poder vivir mejor, pues es que no es otra cosa, es que eso es lo bonito del tema, o sea, yo pienso que es eso, lo que hablamos al principio, cómo eso fortalece pues relaciones armoniosas familiares, es recuperar, es que yo pensaba en todos los beneficios, yo te escucho y pienso en todos los beneficios, te voy a decir Sí. cuáles pienso, pues Qué luego bueno. me agregas otros. Pienso, uno, si yo me reconcilio, digámoslo así, desde el amor, Ajá. conmigo misma, pues ya estoy haciendo una tarea grandiosa, o sea, Sí. entonces primer beneficio. Ajá. Y el tener una crianza respetuosa es conmigo misma para poder ejercerla con mi hijo o mi hija. Ujú. Segundo, estoy creando un ser pues también muy amoroso, que definitivamente va a crecer con mucha más seguridad, con mucha más autoestima y autovalor. Entonces también pensaba socialmente, es un niño menos agobiado, es un niño menos
que tenga intentos de suicidio, que tú sabes que lo estamos viendo, es una realidad que estamos viendo en nuestra sociedad. O sea, estamos previniendo una cantidad de catástrofes sociales solamente con tomar la decisión de pensar distinto, de vivir desde el amor, ¿cierto? Y de empezar a transmitirle a nuestros hijos todo eso que tenemos adentro, pues que está ahí, es que no lo tenemos que buscar en ningún lado. Exactamente, y que no los hagamos responsables de nuestras frustraciones. Porque a veces es como, no, es que yo me comporto así porque él no sabe mis vacíos, él no sabe mis problemas, no tiene por qué saberlos, o no tiene por qué asumir las consecuencias de esas frustraciones. Entonces es ese proceso personal para que ese otro ser que se está formando pues no tenga ese impacto que no le corresponde. Mejor dicho, Nati, te digo que estoy emocionada, estoy contenta y creo pues que nos quedaríamos aquí mucho rato más hablando del tema, pero hoy era un abrebocas. O sea, la idea era contarle a la gente, o sea, dejarlos antojaditos, ¿cierto? Y porque vamos a tener muchas sorpresas. O sea, de una vez les voy a contar. Vamos entonces, voy a repetir, las 25 primeras personas que nos hagan un comentario pues aportante o significativo con respecto al tema, los vamos a invitar en exclusiva a un evento privado con Nata, donde nos va a hacer una conferencia donde nos va a ampliar esta información y vamos a poder expresar muchas cosas, así como yo tuve la oportunidad hoy de expresar mis preocupaciones, etc. Segundo, pues ya saben, cualquier cosa, aquí Nati tiene consulta abierta, así que estamos súper a disposición para que si necesitan consultar con Nati, pues también lo pueden hacer. Ahorita dejamos ahí los datos tuyos para que te contacten. Y vamos más adelante a tener unos talleres y vamos a tener unos cursos más profundos, porque es que yo siento que son muchos los temas y muchas las aristas que tenemos que profundizar nosotros los padres y hacer una sociedad más bonita. O sea, es que si logramos que en la familia aquí el núcleo familiar funcione bien, yo creo que ya estamos haciendo una tarea en expansión. Así es, y sería un logro maravilloso, Cata, que por ejemplo una de las personas que hoy nos vio en este espacio, en nuestro video, cambie esas actitudes pues y mañana regale esos abrazos, mañana se ponga en el lugar del hijo y entienda esas necesidades emocionales que él tiene. Sería maravilloso. O sea, que sea la invitación todos a ir a abrazar a los hijos y al esposo y a los que sea, a la mamá, al tío que tenga al lado. A ser conscientes de nuestro rol, a dar instrucciones claras. Como tú lo dices, pues obviamente en este espacio no vamos allá a estar a solucionar todo, entrenadísimos en crianza respetuosa, necesitaremos más espacios, pero creo que lo que en este momento hemos hablado es lo fundamental y que con esta información vamos a hacer maravillas. Yo creo que la invitación es a crear, como digo yo, momentos mágicos. Esto para mí es un momento mágico, porque cuando yo hago conciencia de algo, que sé que estoy buscando y que mi hija o alguien de mi familia necesita, para mí ya eso es mágico. O sea, el aprendizaje siempre será mágico, el cambiar y tomar decisiones siempre será mágico. Y que es muy fácil, Carla, porque es que a veces los papás llegan con esas angustias, ¿cómo hago? Es tan difícil. No, miren que es muy fácil, es implementarlo día a día, no va a ser un cambio de la noche a la mañana, pero que si tienes esa voluntad para modificar eso que ya no está funcionando, porque si hoy te estás preguntando, si hoy estás interesada o interesado por este tema, es porque te has dado cuenta que ya no está funcionando. Lo castigo con todo, le quito la tablet, le quito el televisor, ya no sé qué más hacer. Es de las quejas principales de los padres, pero entonces es eso, listo. Si eso ya no funciona, es obsoleto, hay que cambiarlo, definitivamente. Sí, qué rico. Y yo creo que con solo la abrazoterapia, los 12 abrazos al día, vamos a ayudar a que el contacto visual, lo de uno mirar hacia adentro. Yo creo que esas tres cositas y lo que nos enseñaste de los 3 pasos de la resolución de conflictos va a ayudar, por ejemplo, a que muchos padres y madres, niños y niñas en sus colegios dejen de estar tan conflictuados, porque muchos tienen asuntos disciplinarios que uno a veces dice, pero ¿este de dónde es? Este es una lumbrera súper brillante, súper inteligente, ¿por qué pasa?
y resulta que es en la casa que no me están dando abrazos, en la casa no me están dando besos, en la casa no me están diciendo te amo, en no la me casa están no escuchando, me están escuchando, no me están diciendo que eres importante y lo que tú dices es tan fácil. Exacto. Una de las cosas también a las que invito hoy a los padres, a los cuidadores que nos están viendo, es que volvamos a algunas tradiciones que yo no sé por qué se acabaron. Por ejemplo, hablar en la mesa. Oh, sí, alrededor de la mesa pasaba todo. Lo he escuchado mucho en mi casa, no se dio, afortunadamente en mi casa sí, mi mamá conservó ese hábito de hablar en la mesa sobre cómo nos había ido en el día, qué habíamos hecho, cómo nos habíamos sentido. Eso es súper importante. Sí. Eso de callar al niño porque en la mesa no se habla, solo coma y váyase para su cuarto. Uy, no. Sí. O peor, llevarle la alimentación al cuarto porque Sí. está en ese momento en el celular o algo, no. Sí, aunque sea una vez al día compartir en familia alrededor de la mesa. Mínimamente. Sí, eso es muy bonito. Sí, es un espacio para que lo que estamos diciendo, para que pongamos en práctica todo esto que estamos diciendo. Practicamos la empatía. Sí. Hijo, hija, ¿cómo te sentiste hoy? ¿Cómo te fue? ¿Qué hiciste? Y también nosotros, mira, mi día estuvo así, tuve esta situación, y no solamente lo positivo. Nuestros hijos también necesitan ver que somos seres vulnerables, Claro. débiles, Claro. que estamos también aprendiendo. Yo, ¿sabes qué? Eso me hiciste pensar, María, me pregunto mucho cómo te fue. Yo hace mucho tiempo no le contaba cuando me iba mal, pues o me sentía mal, ya sí. Claro. Ahí no tuve un día difícil, complejo, estoy agobiado, no me salió tal cosa. O sea, para que ella también como que vaya entendiendo y comprendiendo lo que Le tú estás dices. enseñando empatía. Sí, sí, eso es Le estás enseñando empatía. No, mejor dicho, Nata, esto nos da para otro Facebook Live. Sí. Pero por ahora, pues te quiero dar los agradecimientos porque pues yo en lo personal me voy feliz. Me voy feliz, me voy contenta, llena de información, muchas tareas. Te agradezco de verdad, en serio, de todo corazón. Eso es una mujer fascinante. Pero antes de irnos, yo no puedo hacer mis dos preguntas. ¿Qué te hace fascinante? ¿Qué me hace fascinante? Yo creo que el amor. El Sí. amor con lo que hago las cosas, el amor hacia mi familia, el amor hacia mi trabajo, el amor hacia los niños, porque hoy hablamos y nos enfocamos mucho en los padres, pero es increíble escuchar de boca de esos menores, de esos adolescentes. Es que si mi mamá me escuchara, es que tengo miedo de decirle, si tan solo me prestara atención, si no estuviera tanto tiempo en el celular y jugara más conmigo. No tenemos que ser los super jugadores, pero sí saber tu que causa son los niños, el medio son los padres, por eso estamos hablando de los padres a través de este medio. Ellos, nosotros somos el medio, pero no es pues tu causa, que ahora me voy a obligar a tu causa, es tener niños amados, felices, plenos. Ajá. Y lo decías, y qué rico que todos nos sumemos a esta causa, que no sea solo mía, sino de todas las personas que queremos, que desde la voluntad lo queremos hacer para entregarles niños, adolescentes y adultos más sanos a la sociedad. Maravilloso. Mejor dicho, feliz me voy. Nati, ¿una última cosa para agregar o nos vamos, nos despedimos y esperando esas 25 personas? Sí, esperamos esas 25 personas que incluso van a ser más, pero infortunadamente pues por temas de espacio solamente podemos darle este regalo a las primeras 25. Agradecer la respuesta tan linda que hemos tenido, porque desde ayer que publicamos el video para la invitación fue maravillosa la respuesta. Eso nos da a pensar que estamos haciendo bien las cosas y que cada vez los papás están más interesados en hacer las cosas bien. Las cosas bien, entonces maravilloso que nos unemos todos a este estilo de crianza respetuosa. Maravilloso, pues muchas gracias nuevamente, mi Nata, un abrazo grande y a ustedes contarles que dentro de 8 días nos volvemos a ver en otro jueves fascinante con otra mujer con mucho valor para agregar. Entonces, besitos y nos vemos pronto. Chao.